Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Buenas tardes. Muchas gracias, lo primero, a la Semana Negra por contar conmigo para estar hoy aquí presentando Exitus de Ulises Bértolo. Muchas gracias a Ulises por seguir confiando en mí. Y nada, brevemente os lo voy a presentar para pasar a hablar del libro. Nació en Madrid, pero es un viajero y un residente en muchos sitios. Y actualmente vive en Santiago de Compostela. Es abogado de profesión, escritor, gran lector, amante de la música y académico de número de la Academia Xacobea, además de profesor de Derecho y de participar sin ánimo de lucro en numerosos proyectos de promoción deportiva y cultural. Empezó esta aventura literaria en 2014 con La sustancia invisible de los cielos, siguió con Ortodoxia, 2016, que es cuando nos conocimos. El último libro, 2023, La dama del norte, una historia basada en la vida real de una asturiana, de Ana Garrido, que fue una narcotraficante muy poderosa en aquellos tiempos. Esta novela ganó el premio Lloret Negre y hoy estamos aquí para presentar Exitus, que la muerte nunca es el final. Una novela que se dice no ofrece pistas, sino preguntas incómodas que el lector debe responder. Mi objetivo, dice el escritor, es que cuando acabes el libro te quedes en silencio, desestabilizar ciertas certezas. Pues empezamos, porque como tenemos poco tiempo que nos echan enseguida, vamos a empezar por el título, porque ahí ya está casi, podemos decir, el génesis de la novela y después ya avanzamos cosas de la novela. ¿Por qué Exitus y qué significa Exitus? Exitus. Hola, muy buenas tardes a todos. Exitus es un término médico utilizado por los forenses cuando hay un informe, un epígrafe con la causa de la muerte. Lo que viene a significar es el último aliento, el momento de la muerte. Es un título que viene muy bien para una novela negra, pero muy bien para una novela negra como esta, que aparte de responder al canon de lo que es una novela con, bueno, pues una desaparición, un asesinato, un equipo de investigación que tiene que intentar descubrir la firma que hay de ese asesinato, hay un trasfondo oscuro con esas preguntas que apuntaba Chelo, que a mí me gusta mucho en todas las novelas, hacer en esa segunda lectura o en el subsuelo de la novela. La muerte, desde luego, da para mucho para ese tipo de preguntas. Algunas de ellas no queremos ni siquiera afrontarlas muchas veces, ¿no? Porque la muerte se ve como algo que le ocurre a otros, muchas veces, desgraciadamente. Bueno, no podemos contar mucho de la novela porque lo que queremos es que la leáis y no queremos la sorpresa, estropearos la sorpresa. La novela empieza en Madrid. Una antigua policía, ya que ahora se dedica a la investigación privada, la llaman porque hay un secuestro de una mujer y coincide con otro caso anterior y hay muchas pistas en común. Y el asesino del anterior dice que da 13 días, con lo cual le surge saber para evitar que esta mujer secuestrada muere. En el primer capítulo ya conoces a la protagonista, a Elia Sandoval, que después hablaremos de ella, pero en cuanto pasas el primer capítulo, que es cortito, de repente te encuentras en Irak, en 1954, incluso antes, porque ahí va a ser otro elemento fundamental de la novela, que es la familia de Irak, Tekal, con una niña que también va a tener un papel fundamental en la novela. Es una novela que cambiamos espacios, cambiamos tiempos, saltamos, pero que después acabamos de estar escuchando a Tellón y decía, lo importante no es el tema, sino cómo se cuenta esa trama. Y aquí esto es muy importante, porque la trama os va a enganchar desde el primer momento, pero cómo se estructura esa novela y cómo se cuenta también es fundamental.
Estas dos protagonistas, estas dos historias paralelas, ¿cómo llegaste ahí? Yo siempre he tenido una fascinación especial, y creo que está en todas las novelas, por ese punto en el que se junta lo sagrado con lo monstruoso, ese tipo de violencia que surge de las creencias extremas, de quien cree que tiene la razón, de quien tiene todas las certezas, porque destruye sin culpa. Y este es un tema que me parece muy interesante para construir la psicología de los personajes en esta novela, porque apelar al miedo que todos llevamos dentro tiene que ver con esta riqueza psicológica que uno puede aportar a los personajes de una novela. ¿Por qué estos dos escenarios? Porque no soy un escritor lineal, no soy un escritor que cuenta una historia de A con línea recta a B. Me gusta construir un puzzle. Lo que intento en ese juego con el lector es que confíe en mí. Esto lo decía una periodista no hace mucho en la radio del Principado de Asturias. Decía, hay que confiar en el autor. ¿Por qué? Porque yo hago un puzzle y lo que intento es que esas dos tramas que transcurren a miles y miles de kilómetros, una en Madrid y otra en Oriente Medio, finalmente ese puzzle tenga todas sus piezas bien colocadas, ensamblen y el lector entienda todo. Hasta entonces intento que vaya un poquito, no demasiado, desubicado, no en la lectura, pero sí en lo que está ocurriendo. Es cierto que eso pasa. Entiendes, pero no sabes qué pinta Irak ahí hasta que se va desarrollando la novela y sobre todo hasta el final. Hablabas de una segunda lectura, porque es verdad que hay una novela negra típica con el asesinato, la investigación, pero también es una novela que recurre a la verdadera novela negra, a la que decimos, la americana, donde había, o a Marcaris, que estuvo aquí, ¿no? Donde hay una crítica a la policía, a lo político, a la sociedad, y en este caso hay una crítica muy realista a todo el tema de la corrupción, pero la corrupción a todos los niveles, a la política, a la institucional, a la judicial, que además un tema que tú conoces muy bien por tu profesión. Háblanos de ese tema un poco. Antes hablabas de La Dama del Norte, que es una novela basada en la historia de una mujer, en realidad, que me prestó su biografía para construir una historia de ficción. Esto no es una novela basada en la vida de nadie, pero sí que está inspirada en la realidad que vivimos. Temas como el dogmatismo, esto que decía de estas creencias llevadas al extremo, gente que busca sentido de trascendencia, que busca un sentido a su propia vida, que es una manera también a lo mejor de indagar ese tipo de violencia que surge. El dogmatismo, la corrupción, decías, corrupción desde el punto de vista institucional, sí, aquí vamos a ver corrupción en el ámbito internacional, corrupción en la justicia, porque aquí lo que hay es un rito, un asesinato, un juez que mira para otro lado y una Policía Nacional que ha dejado de creer ya en sí misma. Estos son los ingredientes un poco de esta novela. Pero no solamente es la corrupción en el ámbito institucional, también hablo ya no de la corrupción, pero de los juegos de poder que se producen en el ámbito institucional y también en la propia familia. Porque muchas veces condicionamos a los de nuestro entorno. Aquellos que más queremos, los condicionamos. En el caso de Elia Sandoval, es una mujer que está lidiando con sus propios demonios cuando la llaman para hacer esta investigación oficiosa, es decir, su jefe no quiere que nadie sepa lo que está ocurriendo porque tiene dudas de que dentro de la instrucción judicial haya habido alguien en ese asesinato vinculado con esta desaparición que ha querido cerrar el caso en falso. Esto me viene muy bien para traer a colación temas de actualidad tan importantes como estos y que sobre todo podamos ver o hacer una historia, que es lo que he pretendido, fuera de los discursos oficiales, porque cuando vemos la historia fuera de los discursos oficiales nos podemos dar cuenta que la realidad a veces es más perturbadora que la ficción. La novela, además de trasladarnos a Irak, donde vivimos un pasado y llegamos a la actualidad, también es verdad que esa corrupción y ese poder lo vamos a ver en Madrid, ¿no? En relación con la protagonista, porque ella tiene mucho que pelear, mucho que ocultar, mucho que decir, porque al final nos lo dice, ¿no? Pero toda esa vuelta al pasado, esos flashbacks que nos haces, es bastante característico en ti. A mí es una cosa que me gusta mucho en las obras, no me gustan las novelas lineales, ¿eh? Pero ¿cómo lograste? Porque a mí me intrigó mucho siempre llegar hasta ese pueblo iraquí, los yizadíes,
un pueblo maltratado a lo largo de la historia, con unas tradiciones tremendas también, enganchas con el fanatismo religioso, que también lo veíamos en ortodoxia. ¿Cómo lo enganchas y cómo llegas ahí, a Irak, para relacionarlo aquí con Madrid? Porque todo después está muy hilvanado y muy bien estructurado. Yo quería, como te decía, indagar un poco en este tema de la violencia, el terreno abonado a la violencia que produce una creencia llevada al extremo. En esta circunstancia tropieza, como ocurre con los escritores, casi por casualidad, una imagen de una extraña monja con unos ropajes que no entendía muy bien, desubicados del escenario árido. Entonces empiezo a preocuparme por entender quién era. Empiezo a indagar, descubro esta comunidad milenaria con un credo que ha sido perseguido a lo largo de los siglos, que ha sufrido un tremendo genocidio, y ahí me viene muy bien para arrancar esa parte de la historia que necesito para poder construir un universo paralelo al que está ocurriendo en Madrid, pero relacionado con él, porque las cosas que pasan a mucha distancia en las guerras, creemos que son realmente distantes, y realmente las guerras se libran también en los lujosos despachos de las ciudades. Por ahí es por donde intento vincular, pero sobre todo me viene muy bien para construir una historia no de buenos y de malos. No me valen los constructos morales del bien y el mal en esta historia para definir a los personajes. Los personajes aquí son llevados al extremo, porque es en el extremo cuando las acciones hablan por nosotros, donde vemos nuestra verdadera naturaleza. Cuando alguien tiene que elegir por una razón de supervivencia, por miedo, por hambre de sentido. Sí, ciertamente es una novela donde hay violencia, pero no es una violencia gratuita, está muy bien elaborada y efectivamente no hay un bien ni hay un mal, sino que no es nada panfletario como suele pasar ahora muchas cosas. Sorprende también la niña iraquí, ¿no? Porque la conocemos de muy pequeña. Toda esa historia de meter esa niña que sufrió mucho de pequeña, ¿cómo llegaste tú a esa niña? Porque además, bueno, yo creo que la mayoría de las personas no nos sonaba nada más que muy lejano toda la historia de los yizadíes, y tú nos lo cuentas a través de esta niña, de la protagonista. Sí, esa niña representa dos cosas: el sufrimiento de un pueblo, y luego las contradicciones que produce la violencia, hasta el punto de que lo que realmente pretendo es que el lector pueda llegar a entender lo imperdonable, aunque lo consideremos de esa manera, y eso a nadie dentro de la ficción nos convierte en cómplices, ¿no? Sencillamente nos hace humanos. Para mí esa niña simboliza la parte más importante de la historia desde el punto de vista de ese sufrimiento, y me costó mucho, porque para construir la atmósfera de la novela, cuando digo que no me gusta escribir una novela lineal, a mí me interesa muchísimo, tú lo sabes, la labor de documentación previa, luego para no utilizar más que el 1% de lo que uno estudia, pero eso viene muy bien para generar la atmósfera, cosas que no tienes que describir, pero que sí que con 5 pinceladas te permiten hacer un ambiente más con más oxígeno o menos oxígeno, que la historia esponje o que la historia apriete, ¿no? Y es curioso porque en el estudio de esta comunidad encontré muy poca información y tuve incluso que recurrir a través de las milicias al diario de un boina verde, que era una de las pocas personas que ha entrado en una sala secreta que me sirvió para poder describir una escena que se produce en el libro. Digamos que fue una labor de indagación bastante importante que luego no fue utilizada en su mayoría, pero sí que me sirve mucho para, primero, generar esa atmósfera y traérmela a un terreno que todos conocemos más, que es Europa, que es Occidente, ¿no? En la novela también aparece el tema de la guerra y el tema del ejército, de los militares. Tú me comentabas antes que te habían dicho, no voy a decir quién, que era políticamente incorrecta tu novela, ¿no? Pero, porque claro, no dejas nada suelto. Están las instituciones, está la iglesia también, pero y está también el ejército. Bueno, podemos decirlo, porque es una declaración de carácter público, fue Carmen Posadas, en ese caso, el que dijo, dijo por supuesto que le había gustado mucho la novela, que le había encantado, pero que era la novela más políticamente incorrecta que había valorado en público, ¿no? Y sí, realmente es una voz en ese sentido dura, porque
la novela negra sirve para esto, ¿no? La novela, lo hablábamos antes, la novela americana, la novela negra, no tienes que firmar un manifiesto para hacer crítica. Y yo quise hacer una crítica aquí muy honda con cosas que están aconteciendo hoy en día. Vemos que todo el mundo se fanatiza en sus grupos, parece que solamente entendemos aquello que pertenece a lo nuestro, lo de los demás lo entendemos de muy malas maneras. O sea, son temáticas que están muy actuales en el día a día de lo que vivimos, ¿no? Y al final se trata también de generar en el lector, a través de una novela de entretenimiento, ese espíritu crítico, ¿no? Sí, aparte, bueno, de que es novela negra, evidentemente, pero se deja también un trasfondo en la novela filosófico, de compromiso también, de pensamiento, porque tú, en realidad, ¿qué quieres? Que el lector, cuando acabe la novela, que piense o qué haga, o por qué invitarías a leer a la gente que no la haya leído esta novela, ¿no? Porque una novela negra, bueno, hay muchas novelas negras, pero en esta hay un trasfondo, a mí me parece muy interesante ese trasfondo filosófico también, de ideas y de pensamientos. Bueno, yo creo que soy un filósofo frustrado, ¿eh? Pero nadie va a encontrar aquí una novela donde se hace un análisis filosófico sobre los personajes. Eso destila de una manera, o intento que destile de una manera muy natural y que recorra pues, las venas o la sangre de los que se mueven, ¿no? En este libro. Sí, a mí me parece importante que haya dos lecturas, que cuando uno acabe el libro le queden ciertas preguntas dentro. Y la pregunta es, muchas veces tenemos la idea de que la muerte le ocurre a otros, o cuando nos pasa cerca no queremos pensar en ella, o incluso no somos capaces de entender que nos vamos a morir todos algún día, ¿no? O sea, hay como una idea como de no querer tener que afrontar esa pregunta. Pues en este libro se habla mucho de la muerte. Se habla mucho de la muerte y lo vamos a ver a través de la protagonista, Delia Sandoval, que se mete de repente en una investigación donde cree que tiene que aplicar lo que ha aprendido en la academia, sacar el protocolo, y de repente se da cuenta que el protocolo salta por los aires porque está incurriendo o está en una incursión en algo mucho menos entendible de lo que ella pensaba. De manera, como dice, hay un asesor que ella tiene que se llama Dante Blanco, y Dante Blanco le dice, mirando por una ventana, realmente a un patio, realmente la gente no sabe la cantidad de monstruos que hay ahí fuera, ¿no? Que visten de traje y corbata. Por decir de alguna manera, la violencia en potencia nos acorrala. Y es más, no solamente nos acorrala, en esta novela, y lo que quiero realmente poner de manifiesto, es que el mal antes se escondía. O sea, el mal antes buscaba vericuetos donde no ser visto, pero es que hoy estamos viendo que el mal se exhibe, el mal se legitima, y el gran problema es que nosotros lleguemos a normalizarlo. Entonces, no podemos abrir un telediario, ver algo que es fuera de nuestros códigos de entendimiento ético y sencillamente verlo como algo que tiene que ser. Yo creo que hay que hacer una lucha, una resistencia contra esa realidad, ¿no? Yo creo que de eso también hay en la novela. Hoy me decía una periodista de Gijón, Carlota, dice, cuídame bien a Ulises, que es de la resistencia. Digo, sí, claro. La novela es verdad que es de la resistencia, claro, nos enfrentas a un mundo real, pero siempre hay una esperanza y no es todo que lleguemos ahí, acabemos la novela. No nos va a dejar indiferentes, pero tampoco nos va a agobiar. Alguna entrevista que te hicieron y en alguna reseña hablan de tu lenguaje como muy cinematográfico y te preguntaban, ¿lo ves como una posible película o una posible serie? El lenguaje cinematográfico yo creo que no se produce en un escritor, más bien un lenguaje visual, ¿no? O sea, un lenguaje visual. Yo cuando imagino una historia, la imagino, sí, de una manera muy visual, en imágenes. Yo he leído mucho, pero he leído un tipo de libro que se asemeja al audiovisual muchísimo, triadas de escritores que bueno, han tenido esta forma de entender la literatura. Me gusta mucho el cine e intento hacer descripciones donde más que la palabra sean o exploten en forma de imagen para el lector, porque esa es la mejor manera de producir o de transmitir una emoción. Eso es lo que intento. Y efectivamente, el hecho de ver una
obra tuya convertida en una obra cinematográfica, pues hombre, cualquier autor que diga que no le gustaría, pues mentiría. Yo estaría encantado. Parece que vamos un poco más avanzados con la anterior, pero ya con esta ya existe también alguna propuesta encima de la mesa. A ver cuándo lo vemos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Ah, sí. Sí. A ver, creo que es muy poderosa las circunstancias. Yo creo que las circunstancias nos condicionan más de lo que pensamos. También pensamos que somos más libres de lo que en realidad somos. Y sobre todo, yo creo que uno de los grandes problemas que tiene la humanidad, y entendédmelo bien, es las certezas. O sea, las certezas, el que no duda, el que tiene unas convicciones absolutas, y cuando te sientas con alguien y lo sabe todo y lo que tú dices está todo mal, ¿no? Yo realmente ya no sé, igual me voy haciendo mayor, pero que yo me voy de cena y hay una persona que habla él solo y no, esto es así, pues es que ya automáticamente no me interesa mucho más la gente que duda. Entonces, sí que creo, y esto lo digo ya con la gorra de abogado, sobre todo cuando escribí La Dama del Norte, que además es una mujer asturiana, condenada, la mayor condena por narcotráfico de la historia del narcotráfico en España, y nadie la conocía. Algunos dicen que porque era mujer y no se querían que fuera la líder de esa organización criminal. Y yo hablando con la policía, que tuve con ellos muchísimas conversaciones de la operación donde ella fue hecha presa, decían, no es una criminal nata. Entonces yo dije, claro, como abogado, ¿qué diferencia? ¿Uno es criminal o no es criminal? No, uno puede llegar a cometer un delito y no por eso ser un criminal nato, sino que las condiciones, las circunstancias lo llevan a delinquir y a participar en una organización criminal. Pero ellos aprenden los perfiles criminales y saben que hay gente que sí que tiene una propensión especial a hacer el mal. O sea, yo creo que el mal habita en nosotros exactamente igual que el bien, las condiciones son importantes, incluso las genéticas, porque eso está estudiado en perfiles de criminalística, pero también hay una pulsión en determinadas personas, una propensión especial a hacerlo verdaderamente malo, ¿no? Sí. No sé si alguien más quiere hacer... Hola. Está diciendo que la recomienda. Pues no habéis escuchado. Ahí viene el pero. ¿Con? Claro, me encanta la observación. Vale, el ser escritor es como todo un oficio que uno va aprendiendo sus propias técnicas, y en una novela negra lo que hay que hacer es jugar con ciertos recursos para provocar precisamente lo que estás diciendo. Vamos en dos escenarios distintos, uno temporalmente, dos líneas temporales distintas, una que es totalmente actual, donde la investigación va intentando desgranar quién es ese asesino que se hace llamar el ángel. Hablaba antes de que el mal se esconde. En este caso el ángel no se esconde. El ángel lo que quiere es ser comprendido. Y en esas dos líneas, como dices, lo que estaba diciendo es que cortas justo aquí, me cachis en la mar y te vas a otro sitio. Precisamente, quiero generar esa necesidad de tener que, cuando acabes la otra línea temporal, tengas muy claro dónde terminó la anterior y que realmente puedan seguir un hilo conductor conjunto, aunque se desarrollan en un principio cada una por separado hasta que llegan a entreverarse, hasta que llegan a entrelazarse. ¿Te acercamos un micrófono? Es que me... Vale, ok, vale, lo repetimos.
Khaled, ¿verdad? Porque sí. Te agradezco mucho que me hables de Khaled. Te agradezco mucho que hables de Khaled. Pues te lo agradezco mucho porque esa fue una idea para mí interesante, como la evolución. A ver, lo importante en un libro es que haya una evolución. Si estás haciendo un libro en un marco temporal de 2 meses, el protagonista tiene una evolución en el supuesto de que las circunstancias le hagan cambiar por algún hecho traumático. En este caso va viendo una historia que se sostiene en el tiempo, donde la evolución va con el propio personaje y sus relaciones afectivas. Y lo que acabas de decir, pues la verdad es que me siento muy contento que lo digas de Khaled, porque creo que es un personaje que evoluciona de una manera y se percibe de una manera, luego es todo lo contraria, ¿no? Claro, no puedo decir mucho, me encantaría decir una palabra de él, pero no puedo decirlo. Pero te agradezco mucho el comentario y la observación de Khaled. Sí, no, digo que no podemos decir mucho más porque realmente leer esta novela significa sorprenderte cada vez que avanzas. Entonces, si contamos cosas, cuando la vayáis a leer ya no tiene tanta gracia. Una pregunta rápida, porque ya me dijo él... bueno, que... Aquí yo soy bibliotecaria, no soy ni escritora ni crítica literaria, entonces utilizo todas las herramientas y ya como para acabar, pues ya lo hicimos cuando la presentamos en Oviedo, utilizamos a esta becaria que tenemos ahora en las bibliotecas, que se llama ChatGPT o se llama Gemini, ¿sabéis? Y dice, reflexión final sobre la novela. Exitus no es solo entretenimiento, es un thriller que interpela, que propone preguntas incómodas sobre la fe, la violencia y el poder. La literatura de Bertolo no alivia, busca dejar una huella, un eco que invita a cuestionar las certezas personales y sociales. Yo creo que te conoce muy bien, ¿eh? Sí, bueno, un placer volver a hablar de Exitus. Yo también os recomiendo la lectura y os recordamos que al final de la carpa va a estar Ulises un tiempo ahí firmando y que podéis adquirir ahí la novela también, bueno, además de todas las librerías que tenemos en la Semana Negra. Un placer y espero que os guste cuando la leáis. Bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.